como le comentaba él hace un rato, yo hace más de 20 años que no presento un libro. Antes presentaba muchos, de mi primera etapa de la sección de cultura del Correo, pero bueno, al final yo prefería estar sentado ahí tomando notas a lo que dijera el autor o que presentara el libro y luego escribir mi artículo, irme a mi casa y quedarme tranquilo, y dejé de hacerlo. Pero este libro ha hecho que decidiera, pues eso, romper esa dinámica y volver a hablar de libros y presentarlos. Y además, como le comentaba él, ha sido anunciarlo y ya tengo otro encargo para la semana que viene. La semana que viene presento otro libro en la Biblioteca de Barrieta, no sé, se ve que alguien estaba esperando a que lo hiciera. Pero bueno, yo soy Julio Arrieta, soy redactor del periódico El Correo, me encargo de la sección de historia, el canal de historia que tiene el periódico en digital, tanto en digital como en papel. Normalmente, y esto es un poco extraño, porque yo soy arqueólogo, mi especialidad es la prehistoria, no me ocupo normalmente de temas de historia contemporánea, aunque a veces hago una excepción, como bien sabe Guillermo, de la Asociación Sancho de Beurco, con el que he trabajado varias veces con temas relacionados pues eso, con los vascos de la Segunda Guerra Mundial, niños de la guerra y demás. Y el caso es que en nuestra sección de historia recibimos muchos libros a la semana, entre media docena, una docena, 6-12 libros, novedades llegan a nuestra mesa, la de mi tío en As de Guerra de la Unión Soviética. El mundo es un pañuelo, lo repito, de hecho la tengo aquí, es esta. Y cuando me di cuenta de esto dije, este libro habría que echarle un vistazo. Entonces, aparte del montón, digamos, el montón que recibimos por semana, vamos a echarle un vistazo a este libro, empecé a leerlo y me acordé de una cosa que me dijo. Yo hace años, porque también, repito, el mundo es un pañuelo, tuve relación con un piloto estadounidense, un piloto de la US Navy, un piloto de F-14, el avión de Top Gun, para los que no tenemos idea de aviones. Y este me dijo una vez una frase por internet que dijo, la tengo apuntada, fíjate de un libro cuyo autor sea un piloto de caza. Un aviador hablando de aviadores siempre promete buenas historias. Y este libro lo cumple con creces. Yo lo empecé a leer, no en versión papel, él me envió la versión digital, lo empecé a leer y me metí hasta el fondo. Porque como le dije el otro día que le entrevisté para un reportaje que saldrá, espero que pasado mañana, transmite muy bien la sensación de, a ver cómo lo explico, la sensación del combate aéreo. Yo soy aficionado, aunque ya como arqueólogo es la prehistoria, soy aficionado a la aviación histórica y siempre en los libros de, cuando es una novela histórica sobre Pearl Harbor, sobre lo que sea, la batalla de Inglaterra, pues sí, siempre te sale el típico autor que te describe a conciencia que si el Spitfire tenía el motor no sé cómo para que carburara tal y fuera más rápido, pero es rara la vez en la que dices, vale, estoy dentro de la cabina del avión. Aquí estás dentro de la cabina del avión, no solo de uno, sino de varios aviones. Transmite muy bien la sensación de lo que era volar un avión con cabina abierta, aterrizar un I-16 sin saber muy bien hacia dónde vas, lo que fueron los primeros aviones con carlinga cerrada y luego, casi es mi parte favorita del libro y ahora os diré por qué, lo que era volar un MiG-15 en periodo de pruebas, este avión de aquí, lo reconoceréis los que estéis metidos en el mundillo de la aeronáutica histórica. Bueno, este libro es la historia de un niño de Bilbao, que esto también hizo que nos interesara a nosotros en el correo, porque hay unas palabras mágicas que aquí siempre funcionan muy bien, que es niños de la guerra. Tú cuando le pasas a tu redactor jefe a decirle que tienes un tema de historia y él tiene en la cabeza las elecciones o yo qué sé, o lo que sea el tema del momento, que tengas que venderle un tema de historia siempre tiene que haber una palanca y siempre funciona muy bien el tema niños de la guerra. Aquí es un tema muy sensible, ¿no? Los niños que tuvieron que salir en el vapor Habana o en otros barcos, ir a Inglaterra, Francia, la Unión Soviética, y este es uno de ellos. Este es un niño, era hijo de un izquierdista, un sindicalista de UGT, corrígeme si me equivoco. Su familia tenía todos los boletos para acabar muy mal en la caída de Bilbao, entonces lo embarcan con 12 años en el Habana, llega a Francia y es derivado a otro barco que va a la Unión Soviética, de ahí llega a la Unión Soviética y acaba en lo que ahora es Ucrania, Kiev, entonces la Unión Soviética, en la casa de los niños, acogido y tal, y por peripecias de la vida, pues acaba siendo piloto, trampea, para poder acceder a la academia de pilotos, trampea su edad, de repente envejece 2 años para poder entrar y acaba pilotando y combatiendo en la Segunda Guerra Mundial con un grupo de compañeros suyos. Hay un grupo del que nos va a hablar ahora, de niños vascos que pilotan los niños que pilotan aviones de guerra, condecorado como héroe de guerra, pero al final acaba convertido en piloto de pruebas y prueba este avión, el MiG-15, que es el que tantos quebraderos de cabeza dio ya en la Guerra Fría a Estados Unidos, en la Guerra de Corea, con su contrapartida del sabre que tenéis aquí y tal. Y es posible que Louis Lavín, este chico, este señor, combatiera
en Corea y fuera también unas en Corea. Luis Lavín volvió a España, hubo una intentona de volver a España en el 57, aquí empieza otra peripecia que se narra muy bien en el libro, porque es una persona, tenía todos los boletos para que al llegar, pues digamos que no le pusieron la alfombra roja, héroe de la guerra de la Unión Soviética, familia sindicalista, el militante del Partido Comunista, condecorado, pues pase usted por aquí que nos tiene que contar muchas cosas. Fue investigado por la CIA, que tenía mucho interés en saber qué pasaba con este avión y otros posibles aviones, porque él había trabajado en la fábrica donde se construían. Intentó quedarse aquí, la cosa no funcionó, volvió allí con su mujer, que era ucraniana, y luego hay un final bastante triste. Él al final regresa a España en el 93, una serie de acuerdos que no acaban de salir bien, está totalmente desamparado porque no puede recibir ningún tipo de ayuda. Y como contaba nuestro compañero Jesús García, pues acaba viviendo de Cáritas y muriendo en 2012, ¿no? 2013, perdón. Bueno, el caso es que Manuel ha conseguido reunir la documentación histórica fehaciente que hay sobre él, sobre su entorno, sus compañeros, sobre todo sobre los aviones. Quiero subrayar esto, todo lo que es la documentación respecto a los aviones, los combates aéreos, es exhaustiva hasta que, si te gustan los aviones históricos, creerás que estás en el cielo leyendo este libro. Se disfruta muchísimo. Repito, el capítulo de la prueba del MiG-15 es, como decimos en euskera, soladaria, es prodigioso. Ha conseguido reunir toda esa documentación y vertebrar una novela histórica. Esto debería ser una novela histórica, lo que yo entiendo que es una novela histórica. Una novela, pero que a la vez, históricamente, sea fiel, esté basada en documentación fehaciente y contrastable. Y creo que esto es todo lo que tengo que decir yo sobre este libro. Ya digo, vuelvo a presentar libros y lo hago porque me parece que es un libro que merece la pena. Hace justicia a un personaje con el que la vida fue injusta. Porque este hombre acabó muy mal y no debería haber acabado así, totalmente desamparado, viviendo prácticamente de la caridad. Y reconstruye una historia que merece la pena conocerse. Es un ejercicio de lo que ahora se llama memoria histórica, que no es un concepto que a mí me haga como historiador que soy, no me haga mucha ilusión, pero sí es un buen ejercicio de memoria histórica. Y nada, pues ahora le cedo la palabra a Manuel para que se extienda un poco en estas cosas que he comentado. Adelante. Pues me voy a poner de pie. Prefiero que nos veamos más cerca. Muchas gracias, Julio. Dices que hace 20 años que no presentas libros, pero yo creo que es como si lo hubieras presentado anteayer, el último, porque, vamos, has dicho, en fin, una presentación para mí espectacular. De hecho, ya no me queda mucho más que decir. Yo quiero dar las gracias al Correo por estar aquí en tu persona y bueno, haber seleccionado el libro que has dicho que lo habéis seleccionado por méritos propios y yo bueno, pues lo agradezco mucho, porque dar visibilidad a estas cosas es quizás lo más complicado. Para mí lo más fácil ha sido escribirlo y ahora todo lo que viene después pues es lo más complejo. A mí me gustaría dar las gracias a Egon, que está aquí, quiero que lo conozcáis, porque ya no es solamente que haya hecho las ilustraciones, sino que me ha hecho la corrección de mesa. Desde el principio, cuando a mí me encargan el proyecto era un proyecto para un guión. Bueno, hay una productora que se lee mi libro anterior, Sol y Moscas, y empiezan a ver la posibilidad de hacer algún audiovisual sobre ese libro y me piden que seleccionemos entre todos una historia que pudiera tener un contenido audiovisual interesante. Entonces empiezo a trabajar en el guión, les mando un borrador y me dicen, oye, ¿y por qué no escribes una novela? Digo, vale, qué fácil, ¿no? Y me puse manos a la obra y la verdad es que la historia da para sacar... La historia de por sí es fácil para escribir una novela histórica, biográfica. Lo que pasa es que también hay poca documentación. Por eso también me alegro mucho de que esté aquí la Asociación Sancho de Beuco, Guillermo Tabernilla, porque realmente podemos escribir este tipo de cosas porque hay historiadores que se dedican a investigar, a bucear en los archivos y a sacar las historias de una forma académica para que si alguien decide pasarlo a narrativa, pues pueda hacerlo y tenga todos los datos que hacen que esa historia, además de tener ficción,
pues tenga la realidad que soporta detrás a la historia. Y ya sin más preámbulos nos vamos a meter un poquito en la historia. Queda poco que decir. Vamos a hablar de los 8 de Borisov, que son 8 vizcaínos que 4 IBRS, 4 bilbaínos que se van en el buque Habana, que es el que tenemos aquí, en junio de 1937, y que terminan en la Unión Soviética, 1.500 de ellos, aquí iban más de 3.000 niños, 1.500 de ellos con voluntarios del Socorro Rojo, médicos y maestros que iban a acompañarlos durante el periodo que iban a estar en la Unión Soviética, que debía ser poco, pensaban que iban a ser 3 meses, 4 meses, y volverían, y al final pues aquello se convierte en un periodo de, para muchos, más de 20 años, hasta que vuelven a España. El libro tiene 4 partes. Nos centramos en la primera. He aprovechado que ellos vivieron un año de la guerra civil en el País Vasco, en Bilbao, y es una etapa de la guerra civil muy desconocida, pero muy interesante, donde hay 3 aspectos que a mí me quedó como asignatura pendiente en el libro anterior estudiar a fondo, que es el Circo Krone en el norte. Como queda aislado, se organiza una fuerza aérea muy heterogénea, con aviones civiles que venían de un sitio, que venían de otro, los pocos aviones militares que consiguen llegar hasta los aeródromos del norte, y con pilotos también que o estaban de permiso o llegan con historias muy dispares y muy curiosas hasta los aeródromos del norte, hasta que en finales de octubre, principios de noviembre de 1936 llegan los primeros pilotos rusos y llegan los aviones rusos, porque prácticamente el norte había estado sin aviación de caza hasta ese momento. Había unos cuantos Nieuport y se usaban los Breguet, pero los Breguet no eran aviones que tuvieran condiciones para utilizarse como aviones de caza. Y luego, lo más importante de esa parte es la historia de la escuadrilla de chatos del norte y de Felipe del Río. Felipe del Río, cuando Churchill dice su famosa frase de nunca tantos debieron tanto a tan pocos en la historia de los conflictos humanos, refiriéndose a su aviación de caza que defiende las Islas Británicas, pues esa frase nunca estaría mejor aplicada que en el caso de la escuadrilla de chatos del norte, una escuadrilla que no llega a tener más de 7 aviones a la vez, de los 15 chatos que vienen al principio, en vuelo, y que está formada por 14-15 pilotos, de los cuales solo hay 3 o 4 pilotos expertos y el resto son pilotos muy novatos, de 20, 21 años, 19, que se tienen que enfrentar a la Legión Cóndor y que se tienen que enfrentar a los pilotos italianos, pilotos mucho más expertos. Entonces, ellos, con mucho sacrificio, en el caso de Felipe del Río, con su propia vida, consiguen desviar, hacer que los bombarderos de la Legión Cóndor muchas veces tuvieran que lanzar las bombas en la sierra antes de llegar a la ría de Bilbao, antes de llegar a sus objetivos, porque estaban acosados por esos aviones de caza y querían quitarse peso y escapar. Entonces, eso evitó muchísimos bombardeos en Bilbao. La segunda parte, no me quiero enrollar porque esto no se trata de dar una conferencia, sino de contar un poco de qué va el libro. Ya aquí nos centramos en los niños de la guerra, que han dado lugar a un montón de libros y a un montón de historias. Uno de ellos recientemente publicado, de Celia Santos, se titula La niña de Rusia y habla de Teresa Alonso, también una chica vasca que pues vive una odisea en Leningrado y bueno, tiene una historia muy curiosa. No vamos a presentar otro libro ahora aquí, pero la historia de Teresa Alonso está bastante relacionada. De hecho, también lo he usado como documentación para el libro. Aquí hablamos de la primera fase, el viaje en el buque Habana y el transbordo al carguero Sontay, cómo ellos pasan los primeros meses de estancia en la Unión Soviética, en balnearios, principalmente la mayoría iban con problemas de desnutrición, con problemas psicológicos de haber soportado la guerra y también con problemas respiratorios, algunos incluso con tuberculosis. Entonces, unos pasarán solo el verano para recuperar
recuperarse de esos problemas físicos y otros se quedarán allí hasta que se recuperan de enfermedades más graves, ¿no? Y luego ya la Unión Soviética había preparado un montón de casas de niños que le llamaban para repartir esos 1.500 niños aproximadamente en grupos de unos 150 y darles la educación que les correspondía en función de su edad. Allí iban profesores españoles y también se integraban profesores rusos para darles toda la formación. Y al final de esa formación, el grupo que nos lleva, que ellos entran directamente en lo que sería la educación secundaria, pues terminan su educación secundaria y se van a una formación profesional ya avanzada, y nuestros 9, porque eran 9, aunque hablamos de 8 porque solo 8 ingresaron en la Academia Skalov, pero 9 fueron los que ingresaron en la Escuela de Pilotos de Proletarsky. En 1940, la Unión Soviética, viendo lo que se les venía encima con Alemania, a pesar de que habían firmado el Tratado de No Agresión, pues hace un plan para formar a unos 2.000, 2.000 y pico pilotos al año, y con las academias que tenían no tenían suficiente. Entonces militarizan los aeroclubes y van a las escuelas de formación profesional. Concretamente en Proletarsky había una escuela de formación profesional para fábrica de aviones, y los chavales estudiaban y además trabajaban con los equipos haciendo las prácticas. Y allí estaba la fábrica de Polikarpov. Entonces fueron a reclutar voluntarios para hacerse pilotos y todos entraron. Ahí termina la segunda parte, cuando 9 de ellos, de los 50, todos los que estaban en la fábrica de Proletarsky, todos, absolutamente todos, se presentan para la selección de pilotos. 9 de ellos aprueban y hacen el curso elemental de pilotos. Y ya entramos ahí en la tercera parte. De esos 9 hay uno que bueno, no termina el curso, aunque luego veremos que se incorpora a un curso de planeadores en Saratov y termina volando planeadores, infiltrando tropas rusas en Polonia al final de la guerra, a partir del año 1944-1945, y después de haber terminado el curso elemental que hacen en Proletarsky, los 8 niños de los que hablamos, Uribe, Prieto, Larrañaga, Aguirre Goicoa, Lecumberri, Suárez, Cianca y Lavín, se presentan en la Academia de Borisovlevsk para recibir su formación como pilotos de caza. Y esto es en marzo, a finales de marzo, y en junio empieza la guerra. Comienza la Operación Barbarroja, sin aviso previo, y les pillan la academia, con el caos que eso supone, y bueno, todo eso lo podéis leer en el libro, pero la formación evidentemente, en una situación de guerra, y además teniendo que evacuar la academia, teniendo que volver a evacuarla, pues es una formación que dura 2 años, y no es la formación de la calidad que debería ser para luego enfrentarse a los combates. De ellos, 3 cayeron en combate. De los 8, 3 cayeron en combate, que fueron Larrañaga, Uribe y Aguirre Goicoa. Larrañaga, en solamente 3 meses de actuación en la guerra, porque al principio, cuando terminaron de graduarse en 1942, no tenían experiencia suficiente para actuar en combate. Entonces los mantienen en regimientos de reserva para que vayan adquiriendo experiencia, y los tienen llevando aviones de las fábricas hasta las bases del frente, hasta que ya entran en combate. Y Larrañaga, en solamente 3 meses de combate, consigue 5 derribos y le derriba la artillería antiaérea. Uribe murió el 15 de diciembre del 43 en Ucrania, después de 6 meses solamente en combate, con 2 derribos propios, y Aguirre Goicoa murió el 9 de marzo del 44 en el lago Peipus. Y bueno, pues sobre su muerte hay una serie de hipótesis que todavía no están aclaradas y probablemente no estén aclaradas nunca. Y nada más, termina la guerra, todos reciben la Orden de la Estrella Roja. En alguna fase de su vida militar durante la guerra, la Orden de la Estrella Roja te la concedían cuando tenías una actuación meritoria en combate. Lavín y Prieto llegan hasta el río Oder
Y Prieto es derribado 2 veces. La segunda vez es hecho prisionero y se las apañan de una forma muy ingeniosa para escapar de los alemanes y volver hasta su regimiento, con el problema añadido de que cuando caías prisionero luego tenías que escapar también de Stalin, porque automáticamente había una orden que consideraba a todos los prisioneros de guerra sospechosos de haber intentado desertar. Entonces, pues, les hacían una investigación por parte del NKVD y, bueno, si salían bien de esa investigación no les pasaba nada, si no salían bien, pues podían terminar en el Gulag, ¿no? Y Lecumberri y Suárez participan en la invasión de Alemania y son los dos que tienen la medalla de la victoria sobre Alemania. Y nada, Lavín, como ya ha contado Julio, pues continuó volando como piloto. Bueno, primero llegó a Saratov como jefe de un equipo de montaje de la fábrica de MiG, y allí descubrieron pues, que era un piloto, y además un piloto experto, veterano de la Segunda Guerra Mundial, y que les podía hacer una labor muy buena como piloto de pruebas. Y entonces le hacen piloto de pruebas y bueno, voló el MiG-15, voló el MiG-15 bis, que fue el que hizo, digamos, el cambio de paradigma en la guerra de Corea, un avión mucho mejor motorizado que el anterior, y que consiguieron utilizarlo de una forma que les creaba bastantes problemas a los sables al principio, porque, bueno, no lo voy a explicar, pero básicamente los sables los utilizaban como escolta cercana, tenían que ir a una velocidad que no era la óptima de combate para acompañar a los bombarderos, y los MiG que sabían eso, pues entraban a una velocidad superior y tenían unas características en combate inicial, aparte de su enorme cañón, que también era un game changer, ¿no? Un diferenciador importante. Y luego una parte importante es que el libro siempre estamos yendo y viniendo del año 1957, que es cuando empieza el proyecto Niños, que es cuando dejan volver a los niños de la guerra, primero porque hay una negociación de la Cruz Roja con la Unión Soviética y Stalin ya ha muerto, y segundo porque Franco en 1953 firma 3 convenios de cooperación con los Estados Unidos. Uno de ellos es el de defensa mutua, y dentro de ese convenio de defensa mutua, aparte de cedernos aviones, de abrir las bases aéreas y todo lo demás, pues hay un protocolo secreto que es el Proyecto Niños, que pretende la CIA, bueno, y lo consigue, sacar la máxima información en ese momento de la Guerra Fría de aquellos niños que ya eran hombres y mujeres y tenían mucho conocimiento de la situación real de la Unión Soviética en ese momento. En el caso de Lavín, también, como ha dicho Julio, pues era un objetivo de alto valor, puesto que tenía conocimientos militares, había estado en el Ejército Rojo volando, era piloto de pruebas, había trabajado en fábricas de armamento, conocía el armamento y el material aéreo, y además era miembro del Partido Comunista de la Unión Soviética, por lo tanto también conocía bastante bien cómo funcionaba el aparato.